tardes, público en general. Nosotros venimos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, específicamente de la Preparatoria 2 de octubre de 1968. Mi equipo está conformado por Alexa, Katherine, Derek, Yaretsi y Maximiliano, y su servidora. Somos de el grupo segundo y vespertino, y la presentación que les vamos a hacer hoy es de la materia de Historia del siglo XX. A continuación, les daré una breve explicación sobre el feminismo. El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad en derechos y oportunidades entre mujeres y hombres. Muchas veces piensan que el feminismo significa que las mujeres quieren ser superiores a los hombres, pero en realidad buscan que todas las personas tengan el mismo valor, respeto y oportunidades, sin importar su género. A lo largo de la historia, las mujeres han vivido situaciones de desigualdad, ya que en muchos lugares no podrían estudiar, votar, trabajar en ciertos empleos o tomar decisiones sobre su propia vida. Desde hace siglos, muchas mujeres comenzaron a cuestionar estas injusticias y poco a poco iniciaron luchas para cambiar la sociedad. En la antigüedad, las civilizaciones como Grecia y Roma, las mujeres tenían muy pocos derechos. Su papel principal era cuidar el hogar y las familias, mientras que los hombres participaban y tomaban decisiones importantes. Las mujeres no podían votar ni participar en la vida pública, aunque todavía no existía el feminismo como movimiento. Algunas mujeres comenzaron a expresar ideas sobre la igualdad y la educación femenina, lo cual fue importante para el desarrollo de ideas que años después formarían parte del feminismo. Durante la Edad Media, las mujeres seguían teniendo muchas limitaciones y la mayoría dependía de los hombres, pues pocas tenían oportunidades para estudiar o participar en actividades importantes en la sociedad. Sin embargo, algunas lograron desencadenar como escritoras, artistas y científicas. Más adelante, en el Renacimiento, comenzaron a seguir nuevas ideas como la libertad, la educación y los derechos humanos. Gracias a esto, algunas mujeres comenzaron a exigir acceso al conocimiento y más participación dentro de la sociedad. Aunque los cambios fueron lentos, cada vez más personas comenzaron a pensar que las mujeres también merecían igualdad de oportunidades. Tiempo después surgió la primera ola del feminismo, entre el siglo XIX y principios del siglo XX. En esta etapa, las mujeres lucharon principalmente para obtener derechos básicos como el derecho al voto y acceso a la educación. La posibilidad de trabajar, igualdad entre ley, las mujeres luchaban por el voto. Eran conocidas como sufragistas. Ellas comenzaron a organizar marchas, protestas y movimientos importantes para exigir que las mujeres pudieran participar en las políticas y tener voz en las decisiones de sus países. Gracias a estas luchas, muchos países comenzaron a reconocer el voto femenino, lo cual fue uno de los logros más importantes en la historia del feminismo. Más adelante ocurrió la segunda ola del feminismo, aproximadamente entre las décadas de 1960 y 1980. En estas etapas, las mujeres comenzaron a luchar, no solamente por los derechos legales, sino también por igualdad social. Se empezó a hablar sobre la igualdad en el trabajo, mejores salarios, discriminación, violencia contra las mujeres y el derecho a cada mujer a decidir sobre su propia palabra. Muchas mujeres comenzaron a exigir el respeto y mejores oportunidades en todos los aspectos de la vida. También se cuestionó la idea de que las mujeres únicamente debían dedicarse al
hogar y cuidar de la familia. En la actualidad, el feminismo sigue siendo un movimiento importante en muchas partes del mundo. Hoy se busca la igualdad salarial, la seguridad de las mujeres, el respeto a los derechos, la eliminación de la violencia. Y a continuación seguiremos con lo que son antecedentes. Bueno, el feminismo moderno surge en el siglo XVIII con la Ilustración, donde por primera vez se hablaba de la razón, la libertad y los derechos naturales, pero solo para los hombres. Filósofos como Rousseau predicaban igualdad, pero dejaban a las mujeres afuera. Esa contradicción fue la chispa. Sin embargo, antes ya había antecedentes. En el siglo XV, Christine de Pizan escribió La ciudad de las damas para refutar la misoginia. Y en 1671, Pauline de la Barré dijo algo revolucionario: la mente no tiene género. A eso se le llama protofeminismo. Mujeres y algunos hombres cuestionando el orden, de forma aislada, siglos antes de que existiera un movimiento organizado. El feminismo, como movimiento organizado, surge con la Revolución Francesa. Las mujeres ven que la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano no las incluye y empiezan a protestar. Se llama Primera Ola y va desde el siglo XIX y principios del siglo XX. Su gran objetivo: la igualdad formal ante la ley. Y dentro, el derecho al voto es la clave, porque sin él no pueden cambiar el resto de las leyes. En 1848, en Seneca Falls, Estados Unidos, Elizabeth Cady lidera la primera convención por los derechos de la mujer. Firma la Declaración de Sentimientos y el primer país que concede el voto fue Nueva Zelanda en 1893. En Estados Unidos, el movimiento fue más moderado, pero en Reino Unido, Emmeline Pankhurst fundó la WSPU, a las que se le llaman despectivamente suffragettes, pero ellas lo asumen con orgullo. Sus tácticas son deliberadamente ilegales. Se encadenan a la reja del Parlamento, lanzan piedras, incendian mansiones y hacen huelgas de hambre en la cárcel. El gobierno las alimenta de manera forzada, lo que genera un escándalo público enorme. Esta radicalización presiona hasta conseguir el voto parcial en 1918 y el total en 1920, en igualdad de condiciones que los hombres. Junto a esta acción callejera hay una base teórica fundamentada. John Stuart Mill, inspirado por su esposa Harriet Taylor, publica en 1869 El sometimiento de la mujer. Su tesis era clara: la subordinación femenina era cosa del pasado. Milley defiende que la libertad individual debe de aplicarse por igual a hombres y mujeres. Esas ideas, junto a las de Mary Wollstonecraft, que en 1792 ya escribió Vindicación de los Derechos de la Mujer, crean el andamio filosófico del feminismo liberal: exigir derechos civiles y políticos universales. Mientras tanto, la revolución industrial cambia el panorama. Miles de mujeres y niños trabajaban jornadas extenuantes y salieron mucho más bajos que el de los hombres. El capitalismo se beneficia de esa mano de obra y se consolida la ideología de las esferas separadas: la mujer al espacio privado y el hombre al espacio público. La clase trabajadora de mujer van a las fábricas, pero son vistas como mano de obra temporal y mal pagada. Las de la clase media se quedan en los hogares dependiendo económicamente de su marido. Por eso, el acceso al trabajo asalariado y la independencia económica se convierte en una reivindicación feminista central desde sus inicios. Otra gran batalla fue la educación. Mary Wollstonecraft ya lo dijo: la aparente inferioridad femenina no es natural, sino la educación deficiente que las mantiene en la frivolidad. Las feministas luchan por fundar colegios para niñas y universidades, y a finales del siglo XIX las primeras mujeres acceden a medicina o derecho. En lo legal, las leyes basadas en la doctrina Couverture anulaban a la mujer casada. Sus bienes, ingresos e incluso la custodia de los hijos pasaban al marido. La lucha por las leyes de la propiedad de la mujer casada
aprobadas en Reino Unido en 1870 y 1893, fue un avance fundamental para su autonomía. Llegamos a un punto de inflexión. En 1949, Simeone de Beauvoir publica el ensayo Segundo Sexo, uno de los ensayos más influyentes del siglo XX. Su tesis es revolucionaria. No se nace mujer, llega aún a serlo. ¿Qué significa? Que la feminidad no es una esencia biológica, sino una construcción social y cultural impuesta a las mujeres a lo largo de la historia. Beauvoir analiza cómo la mujer siempre ha sido definida en relación al hombre, como el otro, como la esposa, la madre, negándole ser sujeto autónomo. El libro vende 22.000 ejemplares en su primera semana en Francia y sienta las bases teóricas del feminismo de la segunda ola que estallará en los años 60. Para terminar, un apunte cultural: el sufragismo no solo fue una propuesta callejera, también creó una potente iconografía. Usaron los colores púrpura para dignidad, blanco para pureza y verde para esperanza en banderas y vestimenta. Publicaron periódicos como Voice for Human y difundieron su mensaje con pósteres y tarjetas postales. Esas estrategias transformaron la imagen de la mujer de ser vista como un ser ornamental y doméstico, pasaron a ser figuras políticas activas, capaces de desafiar el orden establecido y reclamar su lugar en la esfera pública. Ahora pasaremos con algunos hechos importantes. Algunos de los hechos importantes del movimiento feminista fueron los sufragistas, que luchó para que las mujeres pudieran votar y participar en la política. Este movimiento comenzó principalmente entre Europa y Estados Unidos en los siglos XIX y XX. En esta época las mujeres no tenían derecho a elegir gobernantes ni participar en decisiones políticas, por lo que comenzaron a participar en decisiones políticas, por lo que marchas, protestas, reuniones para exigir igualdad, y a esto muchas sufragistas fueron criticadas, arrestadas, incluso maltratadas por defender sus derechos, pero aún así continuaron luchando. Gracias a este movimiento, poco a poco varios países empezaron a reconocer el derecho al voto femenino. Esto fue lo que tuvo un gran cambio muy importante, porque permitió que las mujeres tuvieran voz en las decisiones de la sociedad y pudieran participar más activamente en la política. Otro hecho importante fue el acceso de las mujeres a la educación y a las universidades. Durante muchos años, las mujeres tenían prohibido estudiar ciertas carreras o simplemente no podían asistir a instituciones educativas importantes. Con el avance del feminismo se empezó a defender la idea de que las mujeres tenían las mismas capacidades intelectuales que los hombres y merecían las mismas oportunidades educativas. Gracias a estas luchas, cada vez más mujeres pudieron estudiar medicina, derecho, ingeniería y otras profesiones que antes eran excluidas para los hombres. Esto ayudó a que muchas mujeres consiguieran mejores empleos y mayor independencia económica. La incorporación de las mujeres al mundo laboral también fue un hecho importante, especialmente durante las guerras mundiales. Muchas mujeres comenzaron a trabajar en fábricas, oficinas y hospitales porque muchos hombres estaban participando en la guerra. Esto permitió demostrar que las mujeres podían desempeñar trabajos considerados masculinos, por así decirlo. Después de las guerras, muchas mujeres continuaron trabajando y luchando por tener salarios justos. A partir de esto comenzaron movimientos que exigían igualdad salarial, ya que en muchos casos las mujeres recibían menos dinero que los hombres por realizar el mismo trabajo. En las décadas de 1960 y 1970 surgió una nueva etapa del feminismo, conocida como la segunda ola feminista. Esta etapa buscaba no solo igualdad legal, sino también igualdad social y cultural. En este periodo se comenzaron a debatir temas como la discriminación, la libertad de expresión y de las mujeres, el respeto a sus decisiones y la desigualdad dentro del hogar y del trabajo. También se empezó a hablar más sobre la violencia contra las mujeres y la necesidad de crear las leyes que las protegían. Otro hecho importante han sido las marchas y movimientos internacionales, realizados las últimas décadas cada 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Millones de mujeres alrededor del mundo realizan marchas para exigir igualdad y respeto.
Estas protestas buscan visibilizar problemas como la violencia de género, el acoso, los feminicidios, la desigualdad salarial. Además, las redes sociales nos han ayudado a difundir mensajes feministas y organizar campañas internacionales que han tenido un gran impacto en la sociedad. Actualmente el feminismo sigue siendo un movimiento muy importante en todo el mundo. Muchas organizaciones activistas y grupos continúan trabajando para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Gracias a todos estos hechos históricos, las mujeres han conseguido más derechos y participaciones de distintos ámbitos de la vida, aunque todavía existen problemas y desigualdades que el feminismo busca seguir combatiendo. Algunos casos también llegan a ser los que actualmente hemos vivido. Antes a las mujeres también se les maltrataba en el trabajo. Hay un caso cuando hubo el terremoto aquí en México, donde las mujeres las tenían, por así decirlo, encerradas con candado en una textilera y no las dejaban salir de trabajar hasta que terminaran. Sus turnos eran demasiado largos y no les pagaban lo suficiente. Y en ese temblor los dejaron a muchas personas encerradas, muchas mujeres, amas de casa, tanto mayores como ya bastante grandes, quedaron encerradas y fallecieron muchas personas ahí. A continuación, seguiremos con los personajes. Hablaremos sobre 4 personajes muy importantes dentro de la historia del feminismo. Simone de Beauvoir, Emmeline Pankhurst, Frida Kahlo y Malala Yousafzai. Cada una de diferentes épocas y contextos. Luchó por los derechos de las mujeres y dejó un impacto muy importante en la sociedad. Primero hablaré sobre Simone de Beauvoir. Ella fue una filósofa y escritora francesa, nació en 1908 y es considerada una de las principales representantes del feminismo moderno. Su obra más famosa es El segundo sexo, un libro donde explica cómo durante muchos años la sociedad trató a los hombres como inferiores a los hombres. Una de las frases más conocidas es no se nace mujer, se llega a serlo, con la que quería decir que muchos roles femeninos son impuestos por la sociedad. Simone defendía la libertad, la igualdad y el derecho de las mujeres a decidir sobre su vida, su educación y su trabajo. Gracias a sus ideas, muchas mujeres comenzaron a cuestionar desigualdades que vivían diariamente. Ahora hablaré sobre Emmeline Pankhurst. Ella nació en Inglaterra en 1858 y fue una de las líderes más importantes del movimiento sufragista. Las sufragistas luchaban para que las mujeres pudieran votar, ya que en esta época solo los hombres tenían ese derecho. Emmeline creó la Unión Social y Política para las Mujeres y organizó protestas, marchas y campañas para exigir igualdad política. Muchas veces fue arrestada por sus manifestaciones, pero nunca dejó de luchar. Gracias al esfuerzo de ella y de muchas otras mujeres, las mujeres del Reino Unido finalmente obtuvieron su derecho al voto. Su trabajo abrió el camino para que las mujeres participaran más en la política y en la toma de decisiones. La tercera persona es Frida Kahlo. Aunque muchas personas la conocen por su arte, también fue una figura muy importante en el feminismo. Frida nació en México en 1907 y se convirtió en una de las pintoras más reconocidas del mundo. En sus obras expresó el dolor físico, emocional que vivió, además de temas como la identidad, la libertad y la experiencia femenina. Frida rompió con muchos estereotipos de su época, mostraba seguridad en sí misma, defendía su individualidad y no tenía miedo de expresar sus opiniones. Actualmente es considerada un símbolo de fortaleza y empoderamiento para muchas mujeres, especialmente en América Latina. Finalmente, hablaré de Malala Yousafzai. Ella nació en Pakistán en 1997 y desde muy joven defendió el derecho de las niñas a recibir educación. Cuando tenía solo 15 años, fue atacada por un grupo extremista debido a su activismo, pero sobrevivió y continuó luchando por la educación y los derechos humanos.
En 2014 se convirtió en la persona más joven a recibir el Premio Nobel de la Paz. Malala demuestra que la educación es una herramienta muy poderosa para cambiar el mundo y que las mujeres y niñas deben de tener las mismas oportunidades que los hombres. En conclusión, estas 4 mujeres hicieron contribuciones muy importantes al feminismo desde diferentes áreas: la filosofía, la política, el arte y la educación. Todas enfrentaron dificultades, críticas e injusticias, pero aún así continuaron luchando por la igualdad y los derechos de las mujeres. Gracias a personas como ellas, hoy existen más oportunidades y libertades. Para muchas mujeres en el mundo, su legado sigue inspirando a nuevas generaciones a defender la igualdad, el respeto y la libertad. Continuaremos con las consecuencias. A continuación, con las consecuencias. El feminismo ha provocado muchos cambios importantes en la sociedad. Entre las consecuencias positivas más destacadas están el suceso de las mujeres a la educación, la participación política y mejores oportunidades laborales. Gracias a este movimiento, en muchos países, las mujeres obtuvieron el derecho al voto y leyes que protegen actualmente de sus derechos y su seguridad. También ha ayudado a visibilizar problemas como la violencia de género, el acoso y la desigualdad salarial. Además, ha impulsado a cambios en la manera en la que la sociedad ve los roles de hombres y mujeres, promoviendo una mayor igualdad en el hogar, el trabajo y la escuela. El feminismo también ha contribuido a que existan mujeres en puestos de liderazgo como la política, la ciencia, el deporte y las empresas. Hoy en día, muchas mujeres pueden decidir con mayor libertad sobre su educación, trabajo y proyectos de vida. Además, este movimiento ha fomentado campañas de apoyo y protección para mujeres y niñas en situación de violencia o discriminación. Otro aspecto importante es el que el feminismo ha provocado la creación de instituciones, leyes y programas enfocados en la igualdad de oportunidades. Por ejemplo, en varios países se han establecido leyes contra la discriminación laboral y programas para apoyar la educación y participación de las mujeres en áreas donde antes tenían poca presencia. Además, el feminismo ha incluido en la cultura, el arte y los medios de comunicación, haciendo que exista una representación más diversa y realista de las mujeres. Esto ha ayudado a cuestionar estereotipos y prejuicios que durante mucho tiempo limitaron las oportunidades de muchas mujeres. A lo largo de la historia, el feminismo ha tenido diferentes etapas u olas. La primera se enfocó principalmente en conseguir derechos básicos como el voto y el acceso a la educación. La segunda luchó por la igualdad laboral, los derechos reproductivos y la libertad de expresión de las mujeres. La tercera y cuarta ola se ha centrado más en temas como la diversidad, la inclusión, la violencia digital y el respeto hacia diferentes identidades de vida. El feminismo también ha impulsado cambios en la educación, promoviendo ambientes más igualitarios y libres de discriminación. Muchas escuelas y universidades han implementado campañas de respeto, protocolos contra el acoso y programas para fomentar la participación de mujeres en carreras científicas. En el ámbito económico, el movimiento ha ayudado a abrir oportunidades para las mujeres emprendedoras y trabajadoras. Antes, muchas profesiones eran consideradas solo para hombres, pero con el tiempo esto ha cambiado y cada vez hay mayor participación femenina en distintas áreas laborales. Por otro lado, algunas personas critican ciertos movimientos feministas porque consideran que algunas acciones o discursos pueden ser demasiado radicales. Esto ha provocado discusiones en redes sociales, medios de comunicación y debates políticos. Sin embargo, otras personas opinan que estas expresiones son una forma de llamar la atención sobre los problemas que todavía existen. En diferentes partes del mundo, las condiciones para las mujeres siguen siendo distintas. En algunos países ya existen muchos derechos y oportunidades, mientras que en otros aún hay limitaciones relacionadas con la educación, el trabajo, la participación política o incluso la libertad personal. Actualmente, el feminismo actúa evolucionando y adaptándose a los problemas modernos como el uso de redes sociales para denunciar injusticias, la búsqueda de igualdad salarial y la defensa de los derechos. También ha impulsado movimientos internacionales y marchas que buscan crear conciencia sobre la importancia del respeto y la igualdad. En conclusión,
El feminismo ha tenido un gran impacto social, político, económico y cultural. Aunque existen opiniones distintas sobre el movimiento, su principal objetivo ha sido promover la igualdad de derechos y oportunidades, así como construir una sociedad más justa, respetuosa para todas las personas. A continuación, seguiremos con la conclusión. En conclusión, el feminismo ha provocado muchos cambios importantes en la sociedad. Entre las consecuencias positivas más destacadas están el acceso de las mujeres a la educación, la participación política y mejores oportunidades laborales. Gracias a este movimiento, en muchos países las mujeres obtuvieron el derecho al voto y leyes que protegen sus derechos y seguridad. También ha ayudado a visibilizar problemas como la violencia de género, el acoso, la desigualdad salarial. Además, ha impulsado cambios en la manera en la que la sociedad ve los roles de hombres y mujeres, promoviendo una mayor desigualdad en el hogar, el trabajo y la escuela. Sin embargo, el feminismo también ha generado debates y opiniones diferentes entre las personas. Algunas consideran que ciertos movimientos feministas pueden llegar a ser muy extremos o causar divisiones sociales. Aún así, el feminismo sigue siendo un tema importante porque busca mejorar la igualdad y el respeto entre todas las personas. El feminismo es un movimiento social, político y cultural que busca la igualdad de derecho entre mujeres y hombres. A lo largo de la historia, las mujeres enfrentaron muchas limitaciones. No podían votar, estudiar ciertas carreras, participar en la política o tomar decisiones sobre su propia vida. Gracias a las luchas feministas, poco a poco se fueron logrando cambios importantes que hoy parecen normales, como el derecho al voto femenino, al acceso a la educación y la posibilidad de trabajar en diferentes profesiones. Sin embargo, aunque se han conseguido muchos avances, todavía existen desigualdades en distintas partes del mundo. Muchas mujeres siguen enfrentando problemas como la violencia de género, la discriminación laboral, la diferencia salarial y los estereotipos sociales que limitan sus oportunidades. Por eso, el feminismo continúa siendo un tema actual y necesario, ya que busca crear una sociedad donde todas las personas tengan las mismas oportunidades y sean tratadas con respeto. También es importante aclarar que el feminismo no significa odio hacia los hombres, ni busca que las mujeres sean superiores. Su objetivo principal es cuestionar ideas antiguas sobre los roles de género, permitiendo que tanto las mujeres como hombres puedan expresarse y desarrollarse con más libertad. Otro aspecto importante que el feminismo ha tenido diferentes etapas y corrientes. Apenas algunas luchas se enfocaron en derechos políticos, otras en laborales, y actualmente también se habla de temas como la inclusión, la diversidad y el respeto hacia todas las personas sin importar su género, origen o condición social. Esto demuestra que el movimiento ha evolucionado con el tiempo y continúa adaptándose a las necesidades de la sociedad. En la actualidad, las redes sociales y los medios de comunicación han ayudado a que más personas conozcan sobre el feminicidio y participen en conversaciones relacionadas con la igualdad. Movimientos y marchas en muchos países han servido para visibilizar problemas que antes eran ignorados. Aunque existen opiniones diferentes sobre el tema, es importante dialogar con respeto y basarse en la información real para comprender mejor el propósito del movimiento. En conclusión, el feminismo ha sido fundamental para transformar a la sociedad y defender los derechos humanos gracias a este movimiento. Millones de mujeres han podido acceder a las oportunidades que antes les eran negadas. Aún quedan retos por resolver, pero promover la igualdad, el respeto y la justicia beneficia a toda la sociedad. Hablar sobre el feminismo no solo ayuda a entender la historia y los cambios sociales, sino también a reflexionar sobre
cómo construir un futuro más equitativo para todos. Muchas gracias. Y a continuación, Las referencias bibliográficas.